Esta metodología no destructiva ha sido desarrollada para monitorear el desarrollo del cultivo de yuca. La información que se genera es útil para entender los procesos de desarrollo del cultivo, generar modelos de simulación del crecimiento y validarlos. Se escogió esta metodología no destructiva para facilitar la observación de diferentes variedades de yuca bajo una amplia gama de condiciones, sin tener que sembrar ensayos dedicados exclusivamente a estos fines, abriendo la posibilidad de desarrollar el monitoreo sobre ensayos establecidos para otros fines o sobre lotes comerciales sin la necesidad de destruirlos. Esta estrategia facilita la recolección de información no existente acerca del desarrollo del cultivo. Es la primera aproximación. Esperamos que los usuarios generen inquietudes y sugerencias para mejorar el sistema de monitoreo no destructivo. Los formatos mencionados en este video están disponibles en el siguiente link. Obtener información sobre el desarrollo del cultivo de yuca durante todas las etapas de su crecimiento, de manera que se pueda llegar a una mayor comprensión de la fisiología de la planta con fines de simular procesos en el modelo de yuca. Pie de rey. Metro o regla. Plantillas para el registro de la información. Tiquetes o marbetes con una cuerda para el marcado de las hojas. Lápiz. Marcador permanente. Instrumento para medir área foliar en campo. Cámara fotográfica. Computadora. Tamaño de la muestra. Se recomienda hacer las mediciones en 5 plantas representativas de cada tratamiento o variedad, dejando como mínimo una planta como borde. Registro de germinación. Monitoree el cultivo cada 5 días después de la siembra para registrar la fecha en la cual los brotes se generan de la estaca principal. Esta valoración se hace inicialmente sobre todo el lote de ensayo y se asigna la fecha de germinación como aquella cuando más del 50% del lote ha generado brotes de la estaca principal. Registre la fecha en el formato establecido para el primer muestreo. Primer muestreo. Selección de brotes a monitorear. Desde que se asigna la fecha de germinación, debe visitar los lotes con frecuencia para verificar el progreso en el crecimiento de los brotes. Cuando más del 50% de los brotes hayan formado las primeras hojas, de tal forma que el peciolo pueda separarse del tallo, es el momento adecuado para iniciar con el primer muestreo. En este muestreo, debe seleccionar las plantas que se van a monitorear para posteriormente registrar cuántos brotes salen de la estaca sembrada y seleccionar solo uno al azar por planta. Tiquetes. Después de seleccionar el brote a monitorear por planta, identifique la última hoja visible con peciolo separado del tallo. En esta hoja debe poner un tiquete con la fecha, nombre de la variedad, número de planta y repetición. Cuando se hace el monitoreo en plantas muy pequeñas, es importante tener en cuenta el tamaño de los tiquetes, ya que con tiquetes grandes se corre el riesgo de que este sea muy pesado para la hoja y pueda dañarse por el continuo contacto con el suelo y el agua. Para que esto no suceda, utilice tiquetes pequeños que no alcancen a tener contacto con el suelo. Conteo de nudos. En el primer muestreo, registre la cantidad de nudos del brote seleccionado desde el nivel del suelo hasta llegar a la última hoja visible, con peciolo separado del tallo en la que colocó el tiquete. Cuente únicamente los nudos del brote y no los de la estaca. Monitoreos semanales. Después del primer muestreo, la frecuencia con la que se visitan los lotes y se hacen los monitoreos para las siguientes variables debe ser semanal. Esta frecuencia es la recomendada, pero debido a que se requiere disponibilidad de tiempo, es posible adaptar la frecuencia de los monitoreos a periodos más largos de tiempo, como por ejemplo cada 15 días. Recolección de tiquetes. En el tiempo que transcurre entre un muestreo y otro, algunos tiquetes puestos en las hojas anteriormente pueden caer al suelo. Así, posterior al conteo de nudos, recoja los tiquetes caídos en el suelo registrando la fecha de este tiquete para luego determinar la longevidad de las hojas.
De no ser posible verificar esta información, debido a que el tiquete se encuentra en mal estado, con la información de las fechas de cada muestreo, verifiquen los tiquetes que se encuentren en el brote la fecha faltante. Se recomienda llevar una secuencia de colores en los tiquetes de tal forma que se facilite la identificación de los tiquetes faltantes. Conteo de nudos. Posterior al primer muestreo, debe repetir el conteo de nudos en cada visita, empezando desde la última hoja con tiquete más reciente hasta llegar nuevamente a la última hoja visible o a una ramificación. Si encuentra una ramificación, registre el número de ramas que salen del punto de ramificación y el número de nudos hasta este, y posteriormente seleccione al azar solo una de las ramas. Siga contando hacia arriba hasta llegar a otra ramificación para repetir el proceso de conteo o hasta llegar a la última hoja visible. Ápices muertos. Si encuentra un ápice muerto en la rama monitoreada, regístrelo. Devuélvase hasta la última ramificación y seleccione otra rama para seguir con el proceso de conteo. Monitoreos quincenales. Después del primer muestreo, la frecuencia con la que se visitan los lotes y se hacen los monitoreos para las siguientes variables debe ser cada 15 días. Esta frecuencia es la recomendada, pero debido a que se requiere disponibilidad de tiempo, es posible adaptar la frecuencia de los monitoreos a periodos más largos de tiempo, como por ejemplo un mes. Identificación de la primera hoja totalmente expandida. En horas de la mañana, cuando no hay mucho sol, identifique la primera hoja totalmente expandida observando desde la parte apical de la planta hacia el suelo, a través de los diferentes nudos. Considere que la hoja tenga características similares a las hojas más viejas en factores como el ángulo entre el peciolo y la rama, el ángulo entre los foliolos y el peciolo, el color tanto del peciolo como de la lámina de la hoja y el tamaño. Generalmente, en las zonas cercanas a la ramificación existen una o dos hojas que están totalmente expandidas, pero que tienen un tamaño inferior a las demás. Estas hojas no deben tenerse en cuenta al momento de identificar la hoja totalmente expandida. Determinación del área foliar. Enseguida, una vez identificada la hoja totalmente expandida, se determina el área foliar de esta, utilizando una plantilla creada con dos láminas antirreflejo que constan de una escala y una cuadrícula, de manera que la hoja se introduce entre las dos láminas y se toma una fotografía que es procesada posteriormente en el software ImageJ. Para la fotografía, se toma la hoja seleccionada y sin necesidad de arrancarla de la planta, se introduce entre las dos láminas, asegurándose que los lóbulos del foliolo queden separados y que la hoja no quede doblada o entorchada, para posteriormente tomar la foto desde arriba con la cámara ubicada paralelamente a la plantilla y con el lente fijado perpendicular a esta. Aunque es necesaria una sola persona para tomar el área foliar, inicialmente puede no ser fácil el proceso de tomar la fotografía con una mano y sostener la plantilla con la otra, corriendo el riesgo de hacer mucha fuerza y quebrar el peciolo de la hoja. Para que esto no suceda, puede practicar inicialmente tomando fotos a hojas de plantas que no son monitoreadas. Determinación de la longitud y diámetro entre nudos. Inicialmente, debe identificar cuántos niveles de ramificación tiene cada una de las plantas, para en cada nivel de ramificación determinar la longitud y diámetro entre nudos. En cada nivel, a cada uno de los brotes que se monitorean, divídalos en secciones de forma tal que cada sección se diferencie de las otras cuando la longitud del tallo entre un nudo y el otro sea significativamente diferente. Con el fin de facilitar la identificación de las secciones, puede usar un marcador permanente para dividir cada sección. Se recomienda hacerlo solo en las regiones lignificadas en donde las secciones tienden a mantenerse constantes. En cada sección del tallo, registre si la rama está verde o lignificada. Cuente los nudos existentes. Defina la longitud de la sección. Determine el diámetro en la parte media de la sección con el pie de rey. Generalmente, los primeros entrenudos de cada ramificación tienen una longitud diferente a la de los demás, por lo que deben ser medidos por aparte. Altura de la planta. Finalmente, con 1 metro mida la longitud de la planta desde el suelo hasta la última hoja que se encuentra en la parte superior de la planta,
y mida la altura de la primera ramificación tomando la medida también desde el suelo. Identificación de ápices totales. Adicional a la identificación de ápices muertos en las ramas monitoreadas, haga un registro de la cantidad total de ápices, contando la cantidad de ápices vivos y ápices muertos para toda la planta, sin importar que estos no correspondan a los ápices monitoreados.